Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Misión 24, el punto exacto de la noticia. Aquí estamos, como siempre, iniciando la información. Dice un dicho y dice, bien piensa mal y acertarás. Fíjese que hay una información que me llama mucho la atención sobre un país tan poderoso como lo es Estados Unidos de América y que supera los 40 billones de dólares de deuda. Y esto, bueno, pues hace pensar de que esa es la política que está ejerciendo Donald Trump para poder apropiarse de petróleo de Venezuela y posiblemente de todas las riquezas que tiene México, y por eso está tan interesado en estar apretando tuercas por esos países, porque nunca me imaginé que Estados Unidos también tuviera ese tipo de drogas, ese tipo de deudas. 40 billones de dólares. Esa es la deuda que tiene Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Me da mucha alegría saludarlos. Fíjense que vamos a iniciar con la información. Un par de personas estuvieron viviendo casi una semana a la deriva, 5 días para ser exactos, en el mar, 240 kilómetros lejos de la costa, sin embarcación y con pocas opciones para poder sobrevivir. José Luis y Daniel fueron encontrados con vida después de permanecer a la deriva en aguas del Pacífico, sostenidos sobre una hielera que al final del día terminó convirtiéndose en su único refugio. Habían salido de bahías de Paredón allá en Tonalá, Chiapas, para realizar actividades de pesca. Después vino el silencio, pasaron los días sin noticias de los pescadores, mientras familiares, autoridades mantenían la búsqueda en el mar. La incertidumbre terminó cuando fueron localizados a 240 kilómetros de la costa. Las imágenes del rescate muestran el momento en que ambos pescadores son encontrados todavía con vida, aferrados a la hielera que les permitió mantenerse a flote durante la travesía. El rescate puso fin 5 días de angustia, convirtió una simple hielera en el elemento que en medio del océano marcó la diferencia entre hundirse y poder sobrevivir. No es la primera vez que ocurre algo similar en esta zona del Pacífico mexicano. Hay que recordar que en el año 2025, elementos de la Secretaría de Marina rescataron a 3 pescadores frente a Puerto Chiapas, que también habían terminado a la deriva tras hundimiento de su embarcación. En aquella ocasión, los náufragos lograron mantenerse a flote dentro de una hielera. Dos historias distintas separadas por años, pero unidas por la misma escena. Pescadores perdidos en el océano y una hielera convertida literalmente en su última oportunidad. Esta vez, José Luis y Daniel volvieron a tierra para poder contarla. Ya tienen una historia bastante especial para los nietos. Y bueno, pues otra persona que tuvo pues prácticamente que sujetarse a la ley fue alguien que anunció, imagínese usted, algo no cuadra en este asunto, porque lo que parecía una operación de compraventa terminó en un operativo de la Fiscalía de Oaxaca cuando una motocicleta con reporte de robo fue recuperada en Cimatlán de Álvarez y un hombre fue detenido cuando presuntamente acudió a concretar la venta. Este es el contexto y esta es la historia. El 11 de agosto, cuando el propietario denunció el robo de su motocicleta ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, días después, la víctima encontró la unidad anunciada a través de la plataforma de Facebook. En lugar de pasar por alto esta publicación, reportó el hallazgo a las autoridades y acordó reunirse con quien ofrecía la motocicleta
en inmediaciones del Palacio Municipal de Cimatlán. El encuentro terminó convertido en un operativo. Agentes estatales de investigación montaron vigilancia en el punto acordado y el 14 de agosto ubicaron a un hombre identificado como AHA, quien presuntamente llegó para realizar la transacción. Los agentes procedieron a detenerlo, aseguraron la motocicleta. La revisión de sus características ha permitido entonces confirmar que se trataba de la misma unidad denunciada como robada. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, quien deberá determinar esta situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes. La investigación continúa para establecer cómo llegó la motocicleta hasta el sitio donde era ofrecida y determinar si existe otras personas relacionadas con el robo o la presunta comercialización de este vehículo. Y bueno, pues en otros asuntos, déjenme decirles, nos vamos rápidamente en este día jueves, ya estamos prácticamente al número 20 de agosto, se nos está yendo entre las manos este octavo mes. Pues déjeme platicarle que el asunto es así. No sé si recuerda usted que hace 2 días nosotros le platicábamos precisamente sobre lo que Capufe estaba haciendo a una comunidad llamada San Pablo Huixto. Y bueno, pues después de muchas cosas, Juan Carlos Zavala, periodista del Universal de Oaxaca, nos da a conocer que la comunidad de San Pablo Huixto, así como funcionarios de Caminos y Puentes Federales, llegaron a un acuerdo tras las protestas contra la contaminación causada por la planta de tratamiento de aguas residuales a su arroyo y sus fuentes de agua, así como la generación de otro tipo de desechos. Este acuerdo se logró anoche, luego de que en 3 días consecutivos de protestas de los habitantes de la comunidad, esto en la caseta de Wilson, consistieron en permitir primeramente el paso libre de automovilistas. Y esto cabe recaudar que no es tan libre. Tenemos las personas que pasaron en esa caseta y les cobraban una cuota voluntaria, así que no fue tan libre. Sacaron un billetito de ahí. El bloqueo por algunas horas de la autopista Oaxaca-Caulopalan y la toma de tiendas de convivencia. En la minuta firmada por las autoridades federales, Capufe se ha comprometido a realizar un proyecto integral para el tratamiento de aguas residuales. También hay compromiso para no realizar descargas de aguas a partir del día de ayer. Esa fue la solicitud de esta comunidad hasta que no se hayan llevado a cabo los trabajos necesarios en su planta. Sobre el derrame de aguas negras por el pozo de absorción de la Plaza del Cobro Caseta de Huizo, la dependencia federal propuso construir una planta de tratamiento para dar atención a esta plaza y para dar atención de manera inmediata. Ha acordado primeramente clausurar los baños para no tener descargas de aguas negras. Es decir, en este caso queda pendiente una solución definitiva. Así que si usted va a viajar a la ciudad de Puebla, por ejemplo, y necesita ir al baño, más le vale hacerlo antes de salir, porque no va a haber servicios de sanitarios durante un buen tiempo, hasta que eso solucione esta problemática. Para el saneamiento de arroyos y las cañadas, la dependencia del gobierno federal acordó también con la comunidad gestionar un diagnóstico del Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, con el compromiso de que el próximo martes 25 de agosto del presente se informe el resultado del inicio de esta gestión. Mientras tanto, aceptó desasolvar los arroyos que están rellenos de escombro por las obras de mantenimiento que realizan en la autopista, y para ello se acordó realizar un recorrido de obra el 20 de agosto, es decir, el día de hoy, con la comunidad, verificando así las afectaciones y poder programar los trabajos para su atención. Capufe se ha comprometido
a que en un máximo de 30 días realizará el retiro de todo el material de las zonas indicadas. Y bueno, seguiremos informando al respecto. Entre tanto, pues, ¿qué le parece si nos vamos con una pequeña pausa y regresamos con usted inmediatamente? Esto es el noticiario Misión 24, el punto exacto de la noticia. Perfecto, vamos a continuar entonces con el permiso de usted. Fíjese que tenemos más información. Comunidades del Istmo están anunciando que están en total desacuerdo con la consulta de la iniciativa de la ley indígena. Eso es lo que es el resultado de la información. Y bueno, pues lo que sucedió precisamente es al respecto de una ley que empezaba a funcionar, o empezaba prácticamente a querer funcionar. Y bueno, ellos dijeron no, según lo documenta Alberto López Morales, también periodista del Universal de Oaxaca, desde Juchitán, Oaxaca, representantes de por lo menos 19 comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec manifestaron que están en desacuerdo con las consultas que promueve el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Estas van relacionadas con la iniciativa del gobierno federal sobre una ley llamada General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Las asambleas de consulta anunciadas por el INPI aseguraron no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente aquellos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El próximo 22 de agosto estará arrancando en Oaxaca las consultas en diversas comunidades indígenas sobre la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hasta ahora, las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa han rechazado participar y ser sede de este proceso. Lo están haciendo bajo el argumento de que nunca fueron consultadas por el gobierno federal para este fin y porque, a la fecha, el Estado mexicano no ha realizado ninguna acción para restituir sus tierras que fueron invadidas por personas procedentes del estado de Chiapas. Entonces, como quien dice, no están negándose por la propia ley, sino por sus asuntos muy particulares. Bueno, eso digo yo. El desacuerdo de las 19 comunidades con estas asambleas de consulta se manifestó durante el encuentro interregional de los pueblos chontales y del Istmo de Tehuantepec, que fue celebrado en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec y en el que también participaron diversas organizaciones de la sociedad civil. Las comunidades que expresaron su rechazo a estas consultas del INPI se encuentran San José Chiltepec, Santa María Zapotitlán, Guadalupe Victoria, Santa María Candelaria, Santa María Ecatepec, San Miguel Suchiltepec, El Coyul de San Pedro Guamelula, Ciudad Ixtepec, El Espinal, San Dionisio del Mar, Piedra Blanca, Guichicobi, 20 de noviembre, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicobi, Rincón Viejo Petapa, Jalapa del Marqués, así como también La Chigola, La Unión Hidalgo, Matías Romero y Santo Domingo Tehuantepec. A ver en qué queda este asunto. Entre tanto, le informo a usted que cayeron dos integrantes de una célula. Esto lo dijo el fiscal general de la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Dos hombres que presuntamente forman parte de una célula delictiva que se dedican a robar vehículos, pero no cualquier vehículo, son vehículos de gama media alta. Y esto con alcance nacional e internacional, pues han sido detenidos en la región de la costa, cerca de Cicatela. El fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla
detalló que la operación de esta banda criminal se detectó a partir de una serie de denuncias presentadas entre julio y agosto de este año, en la que se denunciaba el robo de 7 vehículos marca Toyota, los modelos Tacoma y RAV4. Estos robos ocurrieron en la zona norte de la capital del estado. Los responsables de esos robos usaban escáneres, llaves y chips para llevar a cabo y poder sustraer, llevarse los vehículos, principalmente al estado de Puebla. Tenían una llave maestra, un inhibidor de señales del propio vehículo para poder abrir la puerta. Ya dentro del vehículo contaban con un escáner que conectaban a la computadora y metían una segunda llave para poder clonar la llave del vehículo. Rodríguez Alamilla aseguró que la célula delictiva operaba en los estados de Michoacán, Puebla, Veracruz y Chiapas, y que tienen rastreado que la tecnología que utilizaban proviene de Tijuana, de Baja California, en donde existe una ensambladora de Toyota, y que el escáner que utilizaron proviene de los Estados Unidos. Una de las personas detenidas precisamente es de Baja California. La segunda es del estado de Guerrero, mientras que una tercera persona que aún no ha sido detenida es de nacionalidad estadounidense. El fiscal de Oaxaca agregó que las investigaciones continúan para determinar si hay otras personas involucradas, recuperar más vehículos robados por esta célula y detectar su operación en otros estados del país. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final y capturaron a algunos narcos. Sí, le voy a dar la información a usted porque pues la captura de estos ha determinado y ha proliferado en otros asuntos. 9 presuntos criminales en el estado mexicano de Michoacán fueron detenidos y bueno, esto está causando bloqueos en carreteras, vehículos quemados y eso fue la información de las autoridades el pasado miércoles precisamente, cuando el ejército mexicano dio a conocer en un comunicado que había arrestado a 9 personas que están vinculadas al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los detenidos están la pareja y la hija del jefe de la célula, a un prófugo. También se incautaron armas y vehículos. Esta operación llevó a cabo 24 bloqueos de rutas en 3 municipios productores de fresa, maíz y tomate de ese estado del oeste del país. Michoacán es uno de los mayores productores agrícolas en México y por sí solo el mayor del mundo en el aguacate, lo que lo ha convertido pues en un blanco de extorsiones por parte de criminales. Muchos de los cortes que por años han realizado las bandas criminales del estado se hicieron con camiones de carga en llamas atravesados en el camino. Horas antes de conocerse las capturas, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que la violencia respondía a una operación federal iniciada durante la madrugada. Hay un operativo, dijo, de detenciones, es un objetivo o varios objetivos relevantes. Eso fue lo que declaró nuestra presidenta en México. Él lo hizo en su conferencia matutina, en donde aseguró que la Secretaría de la Defensa y otros cuerpos de seguridad habían desplegado todos los elementos que son necesarios para el apoyo. Tras los bloqueos, las autoridades civiles y militares activaron el denominado Plan Antibloqueo, esto para recuperar estas vías de comunicación y garantizar la circulación. El gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez, informó en su cuenta X que se había ya restablecido por completo la circulación. El operativo ocurre días después de que Estados Unidos suspendiera por una semana la importación de aguacate debido a las amenazas contra los inspectores que por protocolo tienen que
en plantaciones y empacadoras del fruto. Y bueno, eso fue lo que se ha informado en estas últimas 24 horas. Mientras tanto, fíjense que hay un asunto también bastante delicado y sobre todo político contra Alito Moreno. La sección instructora de la Cámara de Diputados ya tiene listo un proyecto de dictamen relacionado con el posible desafuero de Alito Moreno, es decir, Alejandro Moreno Cárdenas. Él es senador, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Eso fue lo que dijo y lo informó Hugo Eric Flores, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados. Dijo y explicó que el documento será dejado en los archivos de la comisión, aunque todavía se espera que la Fiscalía de Campeche entregue los últimos elementos relacionados con el caso de peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones que tiene contra Alito Moreno. Si hay un proyecto de dictamen establecido, vamos a ver que este último se ha presentado por la Fiscalía de Campeche, que nos ha venido aportando distintos elementos para que en su caso se pueda iniciar el procedimiento, si es que así se decide por la mayoría legislativa. Es decir, todavía hay cierta duda. Aseguró que el documento será entregado a quien sea designado para continuar con el proceso. Y lo que yo le platicaba al inicio de nuestro comentario, de nuestro servicio informativo, para que usted no diga que solo México está endeudado y que el gobierno de la Cuarta T está acabando con la economía de México, pues aquí le va esta nota, aquí le va esta información. La deuda pública de los Estados Unidos superó ya por primera vez en la historia los 40 billones, que no son poca cosa, 40 billones de dólares, según muestran los datos emitidos por el Departamento del Tesoro. Según su publicación diaria, conocida como deuda calculada al centavo, el pasivo total del gobierno federal de los Estados Unidos es de 40.047 billones de dólares. Estaba leyendo mal al principio, son 40.047 billones de dólares, así como usted lo está escuchando. El hito se alcanzó apenas 5 meses después de que el monto sobrepasara los 39 billones, una muestra de que el ritmo de crecimiento de esta deuda se viene acelerando recientemente. Responde esto sobre todo a que el gobierno ha dejado de percibir los aranceles que venía cobrando a las importaciones procedentes de todo el mundo, después de que el Tribunal Supremo decretara el pasado mes de febrero que estos cobros eran ilegales. A eso se añade el incremento de la deuda vinculada con la salud y la seguridad social, como también de los intereses pagados por el país. La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina del Presupuesto del Congreso que preveía que el endeudamiento total alcanzaría 39.4 billones de dólares para el fin de año fiscal en este próximo mes de septiembre. Actualmente, el gobierno federal de los Estados Unidos está gastando más de $1 billón al año en abonar intereses que también van en aumento para financiar esta deuda. Y esto ya supone la segunda mayor partida de gastos después del destinado al Seguro Social. Hay que sumar la gran ley de recorte fiscal que el presidente Donald Trump impulsó el año pasado y que promete incrementar este déficit anual por encima de los 4 billones a lo largo de la próxima década. Y bueno, pues vamos adelante con un saludo afectuosísimo para usted, que nos hace el favor de acompañarnos
todos los días. Y nosotros le decimos, como siempre, estamos dispuestos a continuar si el Todopoderoso nos lo permite. Hasta mañana.